Comencemos con la parte de lo que son sentidos especiales. Vamos a comenzar hablando del sentido del olfato y luego del sentido del gusto. Y si podemos, vamos a llegar a la parte de ojito. Ahora bien, tengo mi cuerpo. Sí, mi cuerpo tiene receptores especiales, ¿verdad? Tengo órganos de los sentidos que tienen receptores especiales. Tengo para la visión, la audición, el olfato, el gusto y el tacto. Bien, esta información me da como estos tipos de receptores me dan como una información acerca de lo que está rodeándome en mi medio externo. Ahora, ¿qué más tengo acá, chicos? Miren, am, recuerden que estuvimos la anterior semana en sentidos somáticos. Sí, estuvimos la semana pasada. Hay dos tipos de sentidos o dos tipos de sensaciones. Sensaciones somáticas o sentidos somáticos y las sensaciones sensoriales. Lo que vamos a ver esta semana son los sentidos sensoriales, o sea, olfato, visión, audición, gusto, tacto. Bueno, equilibrio, mejor dicho. En cambio, lo que vimos la semana pasada eran sentidos somáticos. Y recuerden que los sentidos somáticos eran calor, dolor, frío, vibración, presión, propiocepción, qué sé yo. Así que vamos a hablar esta parte. Bien, el libro como que te antoja un poquito. ¿Por qué? Porque el libro comienza a hablarte acerca de lo que es que cuando estás en una clase de biología, estás en una clase, vas en tu casa estudiando anatomía, estás estudiando morfofunción, tú sientes el olor de un buen brownie de chocolate rico y te llama la atención y cuando ves ese brownie incluso te estimula lo que es la salivación en todo caso, ¿no? El libro de entender que cuando tú ves la comida de tu madre o cuando ves una comida bien rica, el sentido del olfato y el gusto están bien activados en ese momento. Ahora bien, también algunos sentidos están involucrados en la emoción, más específicamente con el sistema límbico. Recuerden que el sistema límbico es el cerebro emocional y por ende, en todo caso acá, el sistema límbico conjunto con los sentidos químicos igual van a provocar una sensación un poco diferente, ¿no? Ciertos olores y gustos pueden provocar cualquier tipo de respuesta emocional. Recuerdo bien que esto hablamos en la parte de lo que era encéfalo, que había los núcleos avenulares, en la cual era un sentido del gusto involucrado en las emociones o en el recuerdo del perfume de un ser amado. Así lo puedo decir. Eso es básicamente lo mismo. Ahora bien, vamos a hablar como tal del primer sentido del día, el olfato. El olfato, primero, la nariz o la cavidad nasal tiene receptores del olfato. Ese receptor se llama epitelio olfatorio de la nariz. Este epitelio olfatorio tiene una superficie de más o menos 5 centímetros cuadrados. ¿Dónde se encuentra? El epitelio olfatorio se encuentra en la parte por debajo de la lámina cribosa del etmoides, se encuentra por encima en la parte superior, cubriendo el cornete nasal superior, ¿bien? Y se extiende, y reviste lo que va a ser la cara interna de la cavidad nasal. Ahora bien, este epitelio olfatorio, miren, este epitelio olfatorio se encuentra formado por tres células: las receptoras olfatorias, las de sostén y las células basales. Miren, aquí está, este es su epitelio. Esto que es acá es 5 centímetros cuadrados. Aquí está. Este es su epitelio. Ahora, cada epitelio olfatorio tiene tres células. Tienen las células receptoras olfatorias, tienen las células de sostén y tienen las células basales. Cada una es muy diferente a la anterior. Cada una, de hecho, ejerce un efecto diferente. Vamos a ver la primera. La célula receptora olfatoria. Esta célula receptora olfatoria es una neurona de primera orden. Recuerden que una neurona de primera orden transporta un impulso nervioso de lo que va a ser el sistema periférico al sistema nervioso central. Por ende, del epitelio olfatorio, la célula receptora olfatoria es la neurona de primera orden de la vía olfatoria. Ahora, esta neurona es una neurona bipolar. Y esto recuerden bien que lo avanzamos en capítulo 12, tejido nervioso. Recuerden que una neurona bipolar siempre está presente en los órganos de los sentidos, ya sea visión, audición e incluso lo que es el olfato. Bien, esta parte tenganlo muy en cuenta. Esta neurona de primer orden es una neurona bipolar. Ahora, como es una neurona bipolar, miren que tiene dos extremos. Tiene en un extremo un axón. Del otro extremo tiene una dendrita. Esta dendrita está más ensanchada en la parte final. Este ensanchamiento de la dendrita tiene cilios, llamados los cilios olfatorios. Ahora, escuchen bien, los cilios olfatorios
en la dendrita de la célula olfatoria es el sitio donde se traduce o donde ocurre la transducción olfatoria. Ahora tú dirás, ¿qué es transducción olfatoria? La transducción es la conversión de un estímulo químico o un estímulo en un ¿qué? En un potencial de acción. Eso lo vimos ya la semana pasada, incluso ayer vimos esa parte, ¿bien? Transducción olfatoria. Convertir un estímulo en un potencial de acción. Así que recuerden, la neurona de la célula olfatoria es bipolar, un axón, una dendrita. La dendrita tiene como una forma de bulbo en la parte final y tiene cilios olfatorios. Los cilios olfatorios es el sitio donde ocurre la transducción olfatoria. Ahora miren, en la membrana plasmática de los cilios hay proteínas. Hay proteínas receptoras ciliadas. Estas proteínas receptoras ciliadas detectan sustancias químicas inhaladas. Ahora, escuchen bien. El nombre de esta sustancia química inhalada, que es detectada por esta proteína olfatoria, se llama sustancia odorífera. U otro nombre igual, que a ver si aquí se me sale bien, si escribo bien. Se llama, chicos, igual odorante. Bien, en vez de odorífera, también se puede llamar odorante. Perdón, aquí odorante. Odorante. En vez de sustancia odorífera, también se llama sustancia odorante, que es lo mismo. Así que básicamente, la sustancia odorífera o odorante es el estímulo químico que cuando es detectado por esta proteína de los cilios olfatorios, comienza la transducción olfatoria. Esa parte, por favor, tenganlo muy, muy en cuenta. Así que miren, los cilios olfatorios más la molécula odorífera, juntos los dos van a comenzar la respuesta olfatoria. ¿Bien? Respuesta olfatoria es básicamente los cilios olfatorios más la molécula odorífera. Inicia la respuesta olfatoria. Vamos con la siguiente parte. Ya hablamos de la principal, ¿no? La receptora olfatoria. Ahora hablemos de las otras dos células. Se llama la basal y la célula de sostén. Primero, la célula de sostén es igual llamada la célula sustentacular. De hecho, este epitelio de sostén, miren, es un epitelio cilíndrico simple. Es un epitelio cilíndrico. Ahora, esta célula de sostén provee sostén físico, nutricional y aislación eléctrica para las células olfatorias y ayudan a desintoxicar sustancias químicas que llegan a contactar con el epitelio olfatorio. Nada más. Así que la célula sostén sostiene a la receptora olfatoria, la nutre, la aísla, la protege, ayuda a desintoxicar sustancias químicas que llegan a contactar con el epitelio olfatorio. En cambio, la célula basal, miren, esta célula basal es una célula madre. Eso tienen que tener en cuenta. La célula basal es una célula madre que experimenta continuamente divisiones celulares para producir nuevas células olfatorias que viven solo unos 2 meses antes de ser reemplazadas. Así que bien, tengo dos células más aparte de la principal, la sustentacular, la de sostén que nutre y la basal. ¿Qué hace la basal? Pues básicamente reemplaza, es una célula madre que va reemplazando nuevas células, nada más, nuevas células olfatorias. Ahora miren, también dentro de ese tejido conectivo de lo que es el epitelio olfatorio hay una glándula, se llama la glándula de Bowman, ¿sí? Es la glándula de Bowman. Ahora, escuchen algo interesante, esta glándula de Bowman produce moco, para producir moquito. Este moco es transportado a la superficie del epitelio respiratorio y disuelve las sustancias oríferas para efectivizar la transducción. ¿Qué quiere decir esta parte, chicos? Lo dibujo. Aquí en rojito, aquí están las sustancias odoríferas. Muy bien, odoríferas. Ahora, ¿qué pasa acá? Voy a dibujar con otro colorcito, con celestito. Miren, el moco que libera esta glándula, miren, el moco que va a liberar esta glándula, lo hace directamente a la superficie. Este moco que libera literalmente degrada, es como que disuelve la odorífera, las disuelve estas sustancias. ¿Para qué? Para que de esta manera sea más fácil poder traducir, sea más fácil la transducción. Así que el moco que viene de la glándula de Bowman, ¿qué hace? Es liberado al epitelio respiratorio y en todo caso ahí disuelve las sustancias odoríferas para que así sea para que sea una mejor transducción. Ahora miren, tanto las células de sostén como las células de la glándula olfatoria están inervadas por neuronas parasimpáticas. Aquí voy a volver a mi puntero. Están inervadas por neuronas parasimpáticas del nervio facial. Ahora, estas neuronas parasimpáticas del facial, o sea, las células de sostén y las de Bowman, pueden ser estimuladas por un gas pimienta o cualquier sustancia química, por ejemplo, gas pimienta, ¿verdad? Ahora bien, cuando a un paciente, por ejemplo, le hacen con gas pimienta, no solamente el paciente está llorando.
también le está saliendo mucho, mucho moco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque miren, el nervio facial, aparte de inervar lo que va a ser la glándula lagrimal, inerva las glándulas mucosas, mucosas de lo que va a ser el epitelio olfatorio. Como estén inervando estas glándulas mucosas, ¿qué va a pasar? Pues esto se estimula mucho y empiezan a producir mucho, mucho, mucho y mucho más moco. En todo caso, un paciente cuando recibe un gas pimienta está llorando y al mismo tiempo tiene mucha rinorrea, mucho moqueo nasal. Después de cualquier gas pimienta, incluso cualquier sustancia cáustica, ¿no? Cualquier vapor del amoníaco, que se llama. Nada más. Así que recuerden, el gas pimienta en todo caso te hace llorar y aparte igual te hace salir moco por la nariz. ¿Por qué? Y eso es importante que recuerden, ese estímulo parasimpático, chicos, parasimpático, ¿de qué nervio? Nervio facial, parasimpático del nervio facial. Ahora veamos un poquito acá. Como te comenté, este tema es en parte, igual una gran parte va a ser biología celular. Aquí vamos a ver un poquito de la fisiología de la olfacción. O sea, miren, esto que ves acá es un receptor olfatorio. Es un receptor olfatorio, es un cilio del receptor olfatorio. Ahora miren, en este receptor olfatorio hay una célula. Hay el receptor olfatorio. Cuando la molécula odorífera se une al receptor olfatorio, se despolariza. Van a ver cómo aquí va a activar y va a comenzar lo que es la transducción olfatoria. Bien, esa parte es importante. Cuando la molécula odorífera o la molécula odorante se une al receptor olfatorio, se forma un potencial llamado despolarización, que va a desencadenar un impulso nervioso o muchos más impulsos nerviosos. Esto comienza la transducción olfatoria. Ahora mismo, vamos a ver acá con una imagen, que esta imagen es muy buena, la verdad. Ustedes ya llevaron esta parte, creo que ya llevaron esta parte. Han llevado la parte de canales metabotrópicos, canales ionotrópicos, ¿verdad? Tal vez no lo conocen así. Han visto canales acoplados a proteína G, por ejemplo. Bien, canales catiónicos acoplados a proteína G. Ahora miren, aquí está lo siguiente. Primero, aquí está una molécula odorífera. Vean cómo la molécula odorífera se une al receptor llamado receptor olfatorio. Cuando la molécula odorífera se une al receptor olfatorio, esto activa una proteína de membrana llamada la proteína G. La proteína G, a su vez, activa una enzima. Esta enzima en la membrana plasmática de esta célula se llama adenilato ciclasa o simplemente llamado adenilil ciclasa. Bien, adenilato ciclasa. Ahora, ¿qué hace esta enzima? La enzima adenilato ciclasa se encarga de mm, forma el compuesto llamado CAMP, que es el AMP cíclico, a partir de lo que es el ATP. O sea, se podría decir que esta enzima degrada el ATP y lo convierte en AMP cíclico, un tipo de segundo mensajero. Uy, esto es importante, que recuerden, ¿qué diferencia habrá entre el primer mensajero y segundo mensajero? Escuchen bien. Un primer mensajero es aquella molécula que va a unirse a un receptor fuera de la membrana plasmática. Eso es un primer mensajero. Es una molécula que se une al receptor fuera de la membrana plasmática. En cambio, un segundo mensajero es una molécula que se va a formar ya dentro de ella. Dentro de la célula se forma un segundo mensajero. ¿Un ejemplo cuál? El AMP cíclico, que es un segundo mensajero. Ahora miren cómo este AMP cíclico va a abrir este canal. Aquí este canal catiónico, que transporta iones positivos, es catiónico, está cerrado. Pero cuando se active este segundo mensajero llamado AMP cíclico, abre un canal catiónico que permite que el sodio y el calcio ingresen al citosol. Ahora, ¿por qué? Recuerden, chicos, esto es muy importante, que esto iba a preguntarlo en presencial fácilmente. Recuerden que el sodio tiene más valor extra, son unos 135 a 145, quizás 150, ¿bien? El sodio extracelular. Ahora bien, toda molécula va de donde hay más a donde hay menos. Por ende, cuando este canal catiónico se abra, el sodio va a ingresar donde hay mucho sodio, o sea, afuera de la célula, a donde hay poco sodio, donde hay dentro. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar un potencial despolarizante. Lo mismo que vimos ayer, chicos. Recuerden que el potencial en reposo, ¿dónde está mi método? Ahí está, el potencial en reposo es menos 70. Menos 70. Ahora, cuando este sodio ingrese, miren, cuando el sodio ingrese, ¿qué va a pasar? Está metiendo cationes, pura carga positiva. Por ende, ¿qué va a pasar? Este potencial de menos 70 tiene que pasar a un valor positivo. Ponle a más 20.
más 20, qué sé yo, bien, más 20, perfecto. Nada más, así que esta introducción de lo que es el catión activa un potencial de despolarización. Así que lo que más me gustaría que tú recuerdes que es lo siguiente, chicos. Todo comienza cuando la molécula odorífera se une al receptor. El receptor es un receptor acoplado a proteína G. Cuando esta molécula, este primer mensajero, se une al receptor, se activa esa proteína G. La proteína G activada activa otra enzima llamada adenilato ciclasa o adenilciclasa. Esta enzima va a formar un segundo mensajero llamado AMP cíclico. Y por último, este segundo mensajero, ¿qué va a hacer? Abre un canal catiónico y así de esa manera permite el flujo de cationes, como es el sodio, como es el calcio, que va a provocar un fuerte potencial despolarizante. Bien, es nada más, esa es la fisiología del olfato, de la olfacción. Ya aquí voy a tener toda esta parte, mira, proteína G activada y todo lo demás. Muy bien, lo siguiente, chicos, lo siguiente, miren. Por lo menos en la nariz humana, bien, en la nariz humana tenemos unos 10 millones de receptores olfatorios, tenemos hartos, de los cuales únicamente tenemos 400 tipos funcionales. Cada tipo de receptor olfatorio, miren, escúchenme, cada tipo de receptor olfatorio reacciona frente a solo un grupo selecto de odoríferos. Por ejemplo, acá, miren, acá tengo un receptor, digamos, de color amarillo. Aquí tengo varios odoríferos, pero recuerden bien, un tipo de receptor olfatorio reacciona solamente frente a un grupo selecto de odoríferos. Ahí está, miren, ahí. No podría reaccionar contra el otro porque no le corresponde. Cada receptor es más específico. Así que miren, en cada célula olfatoria solamente tiene un tipo de receptor olfatorio. Y de hecho, a pesar de todo esto, chicos, tengo como 10.000, mi nariz puede percibir 10.000 olores diferentes. Hay básicamente unas 10.000 sensaciones olfatorias primarias. Sensación olfatoria primaria. No importa esta parte de lo demás. Listo. Ahora bien, umbral para el olor y la adaptación. Aquí en esta parte, en este segmento, en cada que hablemos, vamos a ver cuánto tiempo cuánto tiene que haber de una sustancia odorífera en la atmósfera o en la atmósfera para que tú lo percibas como olor, o lo siguiente es cuánto tardas en adaptarte a ese olor. Lo primero, el olfato tiene un bajo umbral, o sea, cualquier mínimo olor, tu nariz lo capta. Porque el olfato tiene un bajo umbral, tiene una baja resistencia, una baja tolerancia, básicamente, ¿no? Así que el olfato tiene baja tolerancia, tiene un bajo umbral. Así que para que algo sea como olor, solo es suficiente la presencia de cualquier sustancia en el aire. Ahora escuchen bien. Un buen ejemplo de una sustancia química en el aire es el metilmercaptano. El metilmercaptano es un conolor a carne podrida que puede detectarse en una sustancia, no sé, tan baja como 1 en 25.000 millones miligramos ml de aire. Ahora, ¿cómo es esto? Bien, por ejemplo, si yo junto gas natural, el gas natural, cuando no sé, un paciente abre el gas y no abre nada y se olvida apagar el gas natural es inodoro. O sea, ¿qué significa? Que no tiene olor. El gas natural no tiene olor. Pero en cambio, cuando el gas natural, ese gas inodoro, se une con el aire del metilmercaptano, que es el aire a carne podrida, ahí recién tú eres capaz de percibir algo. Puedes percibir la fuga de un gas. Bien, entonces, percibir la fuga de un gas. Ahora, lo siguiente, adaptación. ¿Cuánto tiempo tú tardas en adaptarte a lo que va a ser un estímulo olfativo? Bueno, aquí puede haber muchos ejemplos. Por ejemplo, hay gente que está en la cancha, por ejemplo, en la cancha que vende su comida frente a un basurero. O venden lo que es su refresco frente a un basurero que está activo todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa ahí? Esa mujer o ese hombre se adaptó. Se adaptó rápidamente a ese olor. De hecho, ya ni lo siente quizá. ¿Por qué? Miren, vamos a ver. Tú a un olor te adaptas un 50% en el primer segundo. Después de que tú sientes un olor, después de que sientes un olor, perdón, al primer segundo ya estás adaptado en un 50%. Luego, con más lentitud te sigues adaptando y al minuto, incluso ya puedes tener una insensibilidad absoluta. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Yo estoy en un lugar, en un basurero. El primer segundo el olor me llega fuerte, 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 porque básicamente el primer segundo ese olor me da en un 50%. Pero luego del minuto, yo no siento nada más.
¿Por qué? Porque tu nariz es capaz de adaptarse. Se adapta, tiene una insensibilidad absoluta a cualquier tipo de olor, siempre y cuando pase un minuto, ¿no? Al minuto ya tienes una insensibilidad absoluta a cualquier tipo de olor. Bien, esta parte, sépanlo bien, esta parte recuérdenla bien, por favor. Ahora bien, vamos con la última, que es mi parte favorita, la vía olfatoria. Miren, algo aquí muy interesante. A cada lado de la nariz hay aproximadamente como unos, no sé, 40 ácidos taxones. Hay unos 40 ácidos taxones que provienen, miren, de la célula receptora olfatoria. Bien, ahí está, de la célula receptora olfatoria. Ahora bien, estos axones de la célula olfatoria van a formar el nervio olfatorio. Ustedes recuerden bien esta parte. El nervio olfatorio atraviesa la lámina cribosa. ¿A través de qué tipo de forámenes? Los forámenes olfatorios. Y ahora miren, cuando este nervio olfatorio atraviesa, vamos a ver acá, aquí está, cuando, miren, es mejor que aquí te lo dibujo un poquito. Cuando este nervio, con otro color rojo, cuando este nervio olfatorio atraviesa lo que es el foramen, miren ahí está el foramen olfatorio y sale del otro lado, llega a una estructura llamada el bulbo, llamado el bulbo olfatorio. Bien, el bulbo olfatorio que no es nada más que una sustancia gris. Ahora miren, dentro del bulbo olfatorio hay estas masas esféricas. Esta masa esférica se llama glomérulo. Es el glomérulo, bien, es el glomérulo. Ahora miren, en cada glomérulo hay una sinapsis. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Miren que en cada glomérulo hay una sinapsis. El axón del nervio olfatorio dentro del glomérulo hace sinapsis con lo que va a ser en todo caso una neurona llamada las células mitrales. De hecho, estas células mitrales se llaman las células de segunda orden. Son las neuronas de segunda orden. Recuerden que las de primera orden son básicamente la célula olfatoria. Luego de que pasa el bulbo olfatorio su axón, hace sinapsis en un glomérulo con otra neurona, con las células mitrales. Y aquí, la célula mitral es la neurona de segunda orden, bien, segunda orden. Ahora bien, los axones de esta célula mitral van a extenderse. Y miren cómo su axón se extiende y forma un tracto. Se llama el tracto olfatorio, bien, el tracto olfatorio. Ahora miren, desde acá, aquí está mi tracto olfatorio. Aquí estaba ya lo que vi, epitelio olfatorio, no sé, bulbo olfatorio, qué sé yo. Ahora tengo el tracto. Miren cómo el tracto olfatorio va a proyectarse, ¿a dónde? Al área olfatoria primaria número 28. Ahora, ahí se acabará todo. No, recuerden que también tiene que ir al área de asociación primaria para que haya un reconocimiento consciente del olor. Ahora algo interesante. Las áreas olfatorias son las únicas sensaciones que llegan a la corteza sin hacer sinapsis primero en el tálamo. ¿Cómo es esto? Recuerden, chicos, recuerden que el tálamo es un sitio de relevo sináptico. Pero en cambio, estos axones del tracto olfatorio llegan directamente al área olfatoria. O sea, cuando llegan no pasan por el tálamo. Por esa razón, en este caso, la vía olfatoria es la única sensación que llega a la corteza sin pasar primero por el tálamo. Porque el resto vimos y vamos a ver que pasa por el tálamo. Pero la única sensación que no pasa por el tálamo para llegar a la corteza es la sensación o la vía olfatoria. Esa parte es interesante, así que espero que lo puedan saber muy bien. También, chicos, miren, también esta sensación olfatoria puede llegar a lo que es, puede proyectarse al sistema límbico. Bien, recuerden que el sistema límbico es el cerebro emocional, así que son responsables de la respuesta emocional ante cualquier tipo de olor. Por ejemplo, no sé, estoy caminando por la calle y siento el olor de un ser querido, de alguien que, no sé, de mi papá o que sea, ahí me doy la vuelta y no es mi papá, es otra persona. Bien, así que igual los olores cuando van y se proyectan al sistema límbico están involucrados en la respuesta emocional ante cualquier tipo de olor, ¿bien? Cualquier tipo de olor. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Miren, desde la corteza olfatoria se extiende una vía a través del tálamo. ¿Sí? Desde la corteza olfatoria se extiende una vía a través del tálamo, ¿hasta dónde? Hasta la corteza orbitofrontal. Y esto es interesante, porque recuerden que la corteza orbitofrontal permite identificar y discriminar cualquier tipo de olor. En todo caso, aquí creo que dije área de asociación gustativa olfatoria, no existe el área de asociación olfatoria, existe el área de la corteza orbitofrontal. Esta corteza orbitofrontal es la encargada de identificar y discriminar cualquier tipo de olor. O sea, si el área gustativa
no, perdón, el área olfativa únicamente detectaba cualquier tipo de impulso, desde acá mandan axones, se manda información a la corteza orbitofrontal. Esta corteza, que es el número 11, recién se encarga de identificar y discriminar cualquier tipo de olores, en cualquier tipo de olores. Ahora miren, si hay una lesión, un martillazo, qué sé yo, un martillazo en lo que va a ser la corteza orbitofrontal, ¿qué va a pasar? Pues el paciente tiene una incapacidad de sentir cualquier tipo de olor, o por lo menos de identificar cualquier tipo de olor. ¿Bien? Mucho cuidado, identificar diferentes olores. Ahora bien, miren, lo siguiente acá. Hay estudios de tomografía que con emisión de positrones que dice que, por ejemplo, acá el hemisferio derecho del cerebro, la corteza orbitofrontal exhibe mayor actividad durante el proceso olfatorio. O sea, mi hemisferio derecho, el lóbulo frontal derecho tiene mayor actividad en lo que va a ser eh, el proceso olfatorio, ¿bien? La vía olfatoria. Esa parte igual tenganlo muy presente, por favor. Ahora, una alteración de esta vía es la hiposmia. La palabra hipo, disminución. La palabra osmia, olfato. Por ejemplo, acá, algo interesante. Miren, la mujer suele tener el sentido del olfato más agudo que los hombres, especialmente en el periodo de la ovulación. Ahora, fumar perjudica seriamente el sentido del olfato en el corto plazo y puede causar a largo plazo un daño en el resto olfatorio. Cuidado con alguien que fuma, ¿verdad? Ahora, con la edad, el sentido del olfato disminuye. Se llama hiposmia. La hiposmia es la capacidad reducida para oler y afecta a la mitad de personas mayores de 65 años y el 75% en aquellos con más de 80 años de edad. También puede estar asociado a otra causa, no sé, Alzheimer, enfermedad de Parkinson o ciertos fármacos antihistamínicos. Hiposmia es la capacidad reducida de poder sentir olores. Ahora bien, vamos con el último y luego con esto vamos a acabar completamente. El gusto. Y aquí vamos a ver que hay lo siguiente. Primero, de hecho, si en lo que va a ser el olfato hay hasta 10 olores primarios, en el gusto solo hay 5. El gusto es un sentido químico, del cual pueden ser diferenciados 5 gustos primarios. Salado, agrio, dulce, amargo y umami. Solo son 5. Mucho cuidado. Ahora bien, el gusto salado, miren, qué rico acá. El gusto salado ¿proviene de qué? Ah, un gusto salado se debe a la presencia de iones de sodio en el alimento. Cuando algo es salado es porque tiene sodio. Un ejemplo, la sal de mesa, ¿no? La sal de mesa que tiene es cloruro de sodio. La sal de mesa es cloruro de sodio. Que bueno, básicamente se pone en los alimentos para darle más sabor salado. ¿Bien? Así que recuerden, para que un sabor sea salado, tiene que tener sodio. Un ejemplo, la sal de mesa, cloruro de sodio. En cambio, un gusto agrio. Aquí, por ejemplo, aquí lo que es el hidrógeno. Siempre un gusto agrio como un limón, una mandarina, una toronja, que sea un pomelo, es agrio porque tiene gran cantidad de ¿qué? De iones hidrógeno. Bien, el gusto agrio se debe a los iones de hidrógeno. Ahora, lo siguiente. El gusto dulce. El gusto dulce es producido por azúcares, como los siguientes: glucosa, fructosa, sacarosa. Y también hay otros edulcorantes artificiales, como ser la sucralosa y el aspartamo. Bien, mucho cuidado con estos nombres. Tienen ahí igual incluso la sacarina, el aspartamo, la sucralosa. Cuidado que te pongan en el examen aspartato o sacrulosa. No, nada que ver. Un edulcorante artificial, sacarina, sucralosa y aspartamo. Aspartamo, no aspartato. El siguiente, el gusto amargo. El gusto amargo es causado por una amplia variedad de sustancias que incluyen la cafeína, la morfina y la quinina. Ahí está, cafeína, morfina y quinina. Ahora bien, ustedes bien conocen este veneno, ¿no? Miren, además hay algunas sustancias venenosas que son amargas, como es la estricnina. La estricnina tiene un sabor amargo. Recuerden que la estricnina, si no me equivoco, es un veneno que han visto en la parte de transporte de membrana, ¿no? En biología celular. Ahora, miren, ¿para qué? Bueno, ¿por qué mi lengua? ¿Por qué tengo yo receptores para el gusto amargo? Solamente, chicos, para defensa, en para defensa. Cuando yo, por ejemplo, estoy ingiriendo una sustancia muy amarga, un café muy amargo, ¿qué hago? Lo escupo. ¿Por qué? Me puede quemar, me puede hacer daño, qué sé yo, lo escupo. Ahora yo tengo aquí una buena anécdota. En las épocas de cuando yo no tenía licencia de conducir, yo manejaba el auto sin licencia y no tenía besisa. No tenía lo que era para cargar gasolina. Así que tenía que cargar gasolina en bidón. Y cuando cargaba en bidón gasolina, tenía que pasar la gasolina del bidón hacia lo que va a ser el auto.
¿Y qué pasaba acá? Yo tenía que hacer esta típica técnica en la cual inhalaba lo que es la manguera y lo ponía hacia lo que era el auto. Me salió mal, me salió muy mal. Y me tragué un poquito de gasolina. Y de hecho yo no dije, ¿no? La gasolina, ay, qué rica gasolina, qué sé yo. No, la gasolina es una sustancia amarga, chicos, es horrible, es amargo. Y es horrible y por ende yo lo escupí ese rato. ¿Por qué? Porque recuerden que mi cuerpo ante cualquier tipo de gusto amargo muy fuerte, por proteger, lo escupe, ¿sí? Lo escupe de esa manera. Nada más. Ahora, el siguiente tipo de gusto, el quinto de hecho, el gusto umami, que es sabroso, sustancioso, algo que interesante que si un alimento, bueno, el umami es básicamente cuando hay es un sabor que es muy sustancioso, es sabroso, es muy delicioso, se podría decir, ¿bien? Ahora, ¿por qué? Porque hay alimentos que tienen glutamato monosódico. El glutamato monosódico estimula a que básicamente un alimento sea más rico de lo habitual. Bien, es glutamato monosódico. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Miren, yo te preguntaré esta parte y te diría, ¿cuál tiene que ser más sensible? ¿Será más sensible lo que es el olfato o será más sensible el gusto? Y la respuesta correcta es que el olfato. El olfato es mucho, mucho más sensible que el gusto, ¿bien? El olfato es mucho más sensible. Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando yo estoy masticando alimentos, el olor de esos alimentos estimulan mi receptor olfatorio. Pero ¿qué pasa si yo tengo una sinusitis o tengo una rinitis? O sea, estoy como que tengo una alergia, qué sé yo. Cuando alguien padece alergias, no puede degustar su comida correctamente. Y no es por el hecho que no sienta sabores, sino que no siente olores. Para que tú te alimentes con un alimento bien rico, debes sentir dos cosas. Debe gustarte, debes saber bien delicioso y debe igual oler de manera deliciosa, más o menos. Puede decir, debe oler bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Tú al masticar sabores, no, al masticar algún alimento, bien, al masticar un alimento, el olor de ese alimento va y estimula la nariz. El olfato es mucho más sensible que el gusto. Ahora, cuando tú estás enfermo, tu nariz está tapada. Ahora, cuando está tapada tu nariz, no puedes degustar la comida. Y básicamente no es porque tú tienes mal tu receptor gustativo, es porque está mal el sentido del olfato. Bien, solo por esa razón. Ahora bien, esta parte igual es muy, muy importante en lo siguiente. Vamos a ver la anatomía de los corpúsculos gustativos. Anatomía del corpúsculo gustativo y las papilas gustativas. Miren, los receptores del gusto, bien, los receptores del gusto se encuentran localizados en corpúsculos gustativos. Esta estructura ovoide, esta masa ovoide, se llama corpúsculo gustativo. Ahora miren, hay como que hay muchos corpúsculos que están repartidos de la siguiente manera. Hay como 10.000 corpúsculos gustativos que se encuentran solamente en la lengua. El resto se encuentra una pequeña cantidad en lo que va a ser el paladar blando, en la faringe, en la epiglotis. Y para esto, chicos, quiero que recuerden bien cuáles son los nervios craneales que van a detectar sensaciones gustativas en la lengua. Esto recuerdo que lo avanzamos, ¿verdad? ¿Cuáles son los nervios craneales que detectan sensación gustativa en la lengua? Y vamos a hablar de eso más adelante. Así que recuerden, el corpúsculo gustativo es la célula receptora gustativa. La célula receptora gustativa. Hay 10.000 en la lengua, mínimo 10.000 en la lengua. Bien. Ahora también se encuentran en el paladar blando, se encuentran en lo que va a ser la faringe, la epiglotis. Y bueno, ahora, cada corpúsculo gustativo, la cantidad desciende al envejecer. Lo siguiente. Cada corpúsculo gustativo es una masa ovoide, y en su interior tiene tres tipos de células: célula de sostén, célula receptora gustativa y la célula basal. Ahí está, miren, cada corpúsculo tiene tres células: la de sostén, la gustativa y lo que va a ser la célula basal. Ahora bien, vamos a empezar hablando, chicos, de lo que va a ser la célula receptora gustativa. Miren cómo de la parte apical de la célula gustativa, de esta, miren como de la parte apical de la célula receptora gustativa, hay un poro, se llama el poro gustativo. A través de este poro gustativo se encuentran las microvellosidades gustativas, ¿sí? Microvellosidades gustativas. Luego, la célula basal es una célula madre. Es lo mismo que el olfato. La célula basal es una célula madre que, bueno, se halla en la periferia del corpúsculo gustativo, que en todo caso regenera, va a formar nuevas células de sostén. Miren, la célula basal forma nuevas células de sostén y que después esta célula de sostén se transforma en una célula receptora gustativa.
Esto es muy interesante porque es muy diferente a lo que vimos en el olfato. Bien, recuerden, en todo caso, en el gusto, la célula basal, al ser una célula madre, primero forma células de sostén. Luego esta de sostén se diferencia, se transforma recién en una célula receptora gustativa. Ahora bien, ¿cada cuánto se renueva esta célula gustativa? Se renueva cada 10 días. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando tú te quemas con algo muy caliente la lengua, tú sientes tu lengua adormecida, sientes como que no sientes nada en esa parte de la lengua, pero ¿será que te quedas así para siempre? Si no te quemas con algo caliente, como un café, una leche caliente, lo que sea, no te quedas para siempre así. ¿Qué pasa allá? Pues resulta que esta célula gustativa o esta receptora gustativa se renueva cada 10 días. O sea, cada 10 días se va regenerando, reparando y reparando, así que por más que te quemes 20.000 veces, se va a regenerar constantemente. ¿Bien? Nada más. Ahora miren, en la parte basal, esta célula gustativa se encuentra conectada a la neurona de primer orden que va a comenzar la vía gustativa. Miren cómo esta neurona de primer orden va a introducir sus dendritas en la célula receptora gustativa. Bien, nada más, neurona de primera orden. Lo que más quiero que recuerden acá, chicos, es lo siguiente. Aquí, ¿qué tipo de células son? ¿Quién regenera quién? Y cada cuánto se va a regenerar, cada cuánto ese ciclo vital de esta célula receptora gustativa. Ahora bien, miren, tu lengua no es lisa completamente. Tu lengua tiene ciertas elevaciones. Estas elevaciones en la lengua se llaman papilas. Bien, las papilas son diferentes elevaciones en la lengua. Ahora, chicos, las papilas contienen corpúsculos gustativos. De hecho, hay tres tipos de papilas. Hay cuatro papilas. Cuatro. De las cuatro, tres contienen receptores o tienen corpúsculos gustativos. Vamos a hablar de la papila más grande y la más pequeñita. Primero, la papila más grande, que se llama la papila circunvalada. Estas papilas circunvaladas son muy grandes y de hecho conforman un arco posterior, un arco en forma de V en la parte posterior de la lengua. Ahí está. Bien, las papilas circunvaladas son grandes, son circulares, forman un arco en forma de V en la parte posterior de la lengua. Cada papila aloja unos 100 a 300 corpúsculos gustativos. Ahora escuchen bien. Cuidado, porque en el texto dice papila circunvalada, pero tiene otro nombre igual. Igual se llama papila caliciforme. ¿Dónde está esto? En la imagen de tu libro dice papila caliciforme. La papila caliciforme es lo mismo que la papila circunvalada. Ambos son iguales. Y mucho cuidado. Ahora, lo que más quiero que recuerden de cada papila es básicamente cuánto tiene, cuántos corpúsculos gustativos tiene. Como la papila circunvalada es tan grande y forma un arco en forma de V en la parte posterior de la lengua, tiene hasta 100 a 300 corpúsculos gustativos. Bien, papila caliciforme o papila circunvalada. La siguiente papila se llama la papila fungiforme. Ahora, siempre que tú ves la palabra fungi es hongo. La papila fungiforme son en forma de hongo. Son elevaciones en forma de hongo que se encuentran en toda la superficie de la lengua. Contienen unos 5 corpúsculos gustativos cada uno. O sea, cada papila fungiforme tiene unos 5 corpúsculos gustativos. Fungiforme, en forma de hongo. Esa parte, acuérdense bien, por favor. La siguiente, la papila foliada. Miren, las papilas foliadas tienen forma de folio, o sea, tienen forma de papel. Las foliadas se encuentran situados en pequeños surcos en el borde lateral de la lengua. Ahora, la mayoría de las papilas foliadas se degeneran o sus corpúsculos gustativos se van a degenerar en la primera infancia. Así que miren, aquí tengo las tres papilas que van a tener corpúsculo gustativo: circunvalada, la fungiforme y la foliada. Vamos a ver la última, la papila filiforme. La palabra filiforme es en forma de punta. Ahora bien, las papilas filiformes se encuentran en toda la superficie de la lengua, pero contienen receptores táctiles, pero no contienen corpúsculos gustativos. Aumentan la fricción entre la lengua y los alimentos. O sea, en otras palabras, la papila filiforme, chicos, no detecta sabores. Solo detecta cualquier sensación somática. Por ejemplo, dolor, tacto, presión, calor, frío. Eso detecta la papila filiforme. En cambio, las anteriores es así. Miren, la circunvalada, la fungiforme, la foliada tienen corpúsculos gustativos. Aunque de la foliada se fue, ¿no? Pero tienen corpúsculos gustativos que van a básicamente detectar cualquier tipo de sabor.
Ahora veamos un poquito de la fisiología de lo que es el gusto. Miren, primero, la sustancia química que va a estimular la transducción del gusto se llama sustancia saporífera, bien, es saporífera o igual llamada saporante, bien. Ahora bien, una vez que la sustancia saporífera se disuelve en la saliva, bien, saliva, la microbiología gustativa detecta, ¿no? Detecta esto, puede contactar con la microbiología gustativa y pues aquí comienza lo que va a ser la transducción del gusto. Ahora miren. En esta transducción del gusto o en esa fisiología, en cada sustancia, cada sabor es diferente al anterior. ¿Por qué? Por lo siguiente. Van a ver por qué. Miren, cuando hablamos de lo que es un gusto salado, en el gusto salado, el potencial del receptor surge de manera diferente. Porque en el ion de sodio, poner aquí, en el gusto salado, el ion sodio ingresa por lo que va a ser la célula gustativa, ingresa por el porito, y aquí va a generar un potencial despolarizante. Bien, nada más. Recuerden, cada potencial, cada traducción del gusto sucede de manera diferente. En el gusto salado, el ion sodio ingresa a la célula receptora gustativa y esto que va a provocar que ingrese sodio y que causa una despolarización. En cambio, en el gusto amargo, que recuerden que el gusto, pero más que amargo, el gusto ácido tiene gran cantidad de ¿qué? Iones de hidrógeno. Lo mismo acá, el hidrógeno ingresa, causa la apertura del canal de hidrógeno y provoca una despolarización. ¿Dónde cambia? Acá. En el gusto dulce, el amargo y el umami cambia lo siguiente. Primero, estos sabores o los iones de estos sabores no ingresan por sí mismos a la célula receptora gustativa. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren, lo que van a hacer es que se unen a un receptor en la membrana plasmática. Al unirse este receptor en la membrana plasmática, va a activar una proteína, la proteína G. Ahora esta proteína G activada activa un segundo mensajero llamado IP3, que es el inositol trifosfato. Y esto es, chicos, importante. ¿Por qué? Miren, que recuerden que acá el gusto salado, el gusto ácido, ingresan tranquilamente, ya no pasa nada, despolarizan. En cambio, el dulce, amargo y umami no hacen eso. Estos tres sabores tienen que unirse a su receptor en la membrana plasmática. Y recién ahí activan una proteína que recién ahí la proteína G activada activa un segundo mensajero llamado inositol trifosfato. Al final, este inositol trifosfato recién va a causar la despolarización de la célula gustativa y libera un neurotransmisor. Ahora bien, cada célula, una célula receptora gustativa, responde a un solo tipo de saporífero. Ahora, cada célula gustativa está calibrada para detectar un gusto primario. En cada gustativo, cada corpúsculo detecta únicamente un tipo de sensación. Ya, vamos con esta última parte y yo creo que vamos a dejarlo ahí. Hasta umbrales vamos a avanzar. Oh, no, que la había más, qué chuchas. Bien, vamos acá lo siguiente, chicos. Vamos a ver umbral. Recuerden que el umbral del gusto es diferente al del olfato. Recuerden que en el olfato, mi umbral era muy pequeñito. En cambio, en el gusto, o el umbral del gusto, varía para cada uno de los sabores. Por ejemplo, para una sustancia amarga, el umbral es bien bajo. O sea, yo tengo, cuando toco cuando si mi lengua siente una sustancia amarga, actúa rápidamente como función defensiva para botarlo. Así que el umbral al gusto amargo es muy bajo. A una sustancia agria, el umbral es un poquito más alto. Bien, a una sustancia agria, el umbral es un poquito más alto. Bien, amarga, umbral bajo, agria, umbral un poquito más alto. En cambio, miren, a una sustancia salada o una sustancia dulce es un umbral similar, incluso más apto. Ahora, lo siguiente, la adaptación. La adaptación completa de un sabor puede ocurrir 1 a 5 minutos tras una estimulación continua. O sea, hay gente que, por ejemplo, no le gusta la cebolla o no le gusta lo que es el brócoli, qué sé yo. La cebolla principalmente, ¿verdad? O el pimentón. Para que tú te adaptes a ese sabor, simplemente tienes que estar 1 minuto o por lo menos 5 minutos con ese sabor en tu boca. Ya, y luego de ahí estás adaptado. Ahí no pasa nada, ya ni sientes ese sabor, ya está adaptado. Así que la adaptación del gusto depende igual o se debe a cambios que ocurren en los receptores olfatorios, gustativos, olfatorios en neuronas de la vía gustativa del sistema nervioso central. Y lo último, chicos, lo último, la vía gustativa. Miren, recuerden que hay tres nervios craneales que van a dar, tienen neuronas sensitivas gustativas que inervan los corpúsculos. Hay tres nervios. Recuerden que la lengua tiene cinco nervios, pero tres de ellos son gustativos. ¿Cuáles son? El facial, el glosofaringio y el nervio vago. Recuerden que el facial inerva los 2 tercios anteriores de la lengua. El glosofaringio, el tercio posterior de la lengua. Y el vago, la epiglotis y la faringe.
Ahora bien, desde la lengua o desde los corpúsculos gustativos de la lengua, tanto del facial, glosofaringeo y el vago, se dirigen impulsos nerviosos que se propagan hasta el núcleo gustativo. El núcleo gustativo, recuerden que se encuentra ¿dónde? Se encuentra en el bulbo raquídeo. Luego del núcleo gustativo, desde el bulbo raquídeo, algunos axones conducen señales que se proyectan ¿a dónde? Al sistema límbico. Algunos van al sistema límbico, ¿no? Otros van al hipotálamo, al sistema límbico y el hipotálamo. Mientras otros van ¿a dónde? Otros van al tálamo. Bien, otros van al tálamo. Y del tálamo se proyectan a lo que va a ser el área gustativa primaria número 43. Recuerden que en esta área gustativa primaria número 43, pues es donde surge la percepción gustativa y también surge lo que es la discriminación gustativa. Nada más. Y por último, la aversión gustativa, que básicamente, miren, los alimentos dulces evocan reacciones de placer, mientras que las comidas amargas causan expresión de disgusto, aún en recién nacidos. Este fenómeno es la base de la aversión gustativa. O sea, ¿qué quiere decir acá, chicos? La gente, cuando es muy chiquita, aprende a decir, este alimento no quiero comer, este sí. Esa es aversión gustativa, en la cual es, a mí no me gusta la cebolla porque es muy picante, a mí no me gusta el pimentón porque es feo. Eso es aversión gustativa, ¿bien? Un paciente puede ser capaz de poder detectar o evitar un alimento únicamente conociendo su sabor, nada más. Y listo, chicos, nada más. Hasta aquí vamos.